Como saben, he estado pintando esta fotografía de mi perro. Lo que me interesaba al principio era pintar, ¿no?, los tonos de las sombras, estos tonos entre azul, gris, naranja, ¿no?, que tiene el color de la piel. Pero algo que resulta también bastante interesante es este efecto de contraluz que tiene la fotografía original. Por lo mismo, YouTube me sugirió un video de James Gurney donde él pinta este efecto de resplandor al atardecer. El proceso en realidad es muy sencillo y la clave está en la base, ¿no?, que él da. Por lo general estamos acostumbrados a trabajar sobre bases de un color uniforme, pero lo que hace James Gurney, que se me hace muy interesante, es trabajar sobre esta base con un degradado. Voy a empezar pintando este degradado con pinturas acrílicas. Voy a emplear acrílicos porque secan más rápido y puedo pintar con óleo encima sin ningún problema. Empiezo con un poquito de amarillo limón para pintar el centro y le voy agregando poco a poco unas gotitas de naranja, ¿no?, para ir, les digo, creando como este efecto de degradado o una transición muy suave. Después de que ya llegué al naranja máximo, le empiezo a agregar unas gotitas de carmín alizarín y así poco a poco ir enrojeciendo el tono. Al final agrego un poquito de sombra tostada para estos tonos pardos. Posteriormente trazo mi dibujo con un carboncillo blanco. Es un material similar a una tiza, pero que puedo afilar a una punta un poquito más fina. Pero un lápiz tipo Prismacolor también nos puede funcionar perfectamente para trazar nuestro dibujo. Tengo en mi paleta los colores primarios, es igual amarillo limón, rosa quinacridona, azul ftalo, blanco titanio y negro marfil. En realidad utilicé muy poco azul, o sea, pude no haberlo puesto, pero siempre me gusta tenerlo ahí por si lo llego a necesitar. Empiezo trabajando las partes más iluminadas, ¿no?, las luces más intensas, y voy dejando el color de la base visible en toda la zona de sombras. Puedo mezclar un poquito de rosa quinacridona con negro marfil para crear un violeta bastante apagado, y creo que ese color me sirve bastante bien para pintar las sombras más profundas. Digamos, algo que a mí siempre se me ha dificultado es inventar personajes, objetos, situaciones, etc. O sea, ahora sí que si no lo estoy viendo y no está enfrente de mí, no lo puedo pintar, ¿no? O sea, en realidad me cuesta mucho trabajo. Bueno, vamos, porque hay artistas que tienen un ojo en blanco y pueden hacer aparecer ahí objetos, personajes, escenarios completos. Y esa es una destreza que ellos han practicado durante mucho tiempo y que dominan a la perfección. Pero si yo no tengo un modelo enfrente de mí, no me siento capaz, ¿no?, de poder inventar todas estas escenas. Vamos, en realidad podría dibujar algo, pero el tipo de realismo que yo intento hacer sí requiere de estar observando un modelo. El problema de eso es que luego uno se ve como demasiado atado a la referencia, ¿no? Por ejemplo, en este caso a la fotografía. Y uno se vuelve como un copiador de fotografías, ¿no? O sea, como que no nos sentimos capaces de inventar o transformar la imagen que ya estamos viendo. Y en realidad eso puede ir en detrimento de nuestra creatividad. Esta base de colores degradados me ha servido como una guía para transformar los colores de la foto, ¿no?, y darle un efecto diferente. En este caso, acentuar como este efecto del resplandor al atardecer. En realidad, creo que el color es lo más sencillo de modificar, ¿no? Mientras sigamos conservando nuestro valor tonal, en realidad los matices pueden variar y la pintura no se va a ver terrible. Pero vamos, si en lugar de que este perro fuera un pitbull, yo quisiera dibujar un pastor alemán, pues ahí sí no sabría cómo hacerle, ¿no?, sin ver sin tener la referencia de una fotografía o algo donde yo lo pueda ver. No pasa nada si ustedes necesitan referencias para copiar, porque he escuchado por ahí así algunas personas que dicen, no, es que si tú no sabes inventarte las escenas y los personajes, entonces no sabes dibujar. Y luego eso hace que los alumnos ya no quieran ver nunca fotografías y sacarlo de su imaginación todo, porque creen que ver un modelo es no saber dibujar, ¿no? Pero eso no tiene mucho sentido. Vamos, si necesitamos referencias, usemos referencias. Pero aquí la cosa es cómo las usamos, ¿no? Les digo, que no nos anclen o que no nos amarren a hacer como una traducción literal, ¿no?, de la imagen, sino que las utilicemos como punto de partida
para hacer algo propio, ¿no? Algo personal. Creo que este sencillo ejercicio nos puede ayudar a romper con la literalidad de copiar una fotografía. En fin, espero que les resulte interesante este ejercicio y eso, intenten que su modelo o su referencia no los tenga tan atados, sino que siempre dejen la posibilidad de que la imaginación pueda fluir. Eso sería todo por mi parte. Gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente.